Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión 1436 de la Academia Argentina de Letras, sesión pública en la que se entregará el premio literario Academia Argentina de Letras, instituido como galardón honorífico al autor y obra elegidos por el cuerpo, género narrativa 2014-2016. Asisten José Luis Moure, presidente; Alicia María Zorrilla, vicepresidenta; Rafael Felipe Oqueriño, secretario general; Santiago Kovaldov, Antonio Requeni, Jorge Cruz, Horacio Regini, Olga Fernández Latour de Botas, Norma Carricaburo, Pablo Caballero, Abel Pose, Elida Lois, Pablo de Santis y Alberto Mangel, todos miembros de la Academia Argentina de Letras. El presidente de la Academia, doctor José Luis Moure, abrirá el acto. El académico Pablo de Santis se referirá al autor y al libro galardonados y se entregarán el diploma y la medalla. Como cierre del acto, el premiado pronunciará unas palabras. Buenas tardes, bienvenidos a la Academia Argentina de Letras. Quiero que las primeras palabras de hoy sean en realidad para manifestar la consternación que nos aflige a todos por la noticia que es de público conocimiento. No estamos en condiciones de avanzar más allá de lo que el periodismo ha querido darnos, pero tenemos que estar consternados. Y la Academia de Minos quiere dejar constancia, manifestar la tristeza que nos embarga por el destino que ha tenido dañarse negativamente, en este caso, de 44 argentinos que estaban custodiando el territorio nacional. Dicho esto, quiero simplemente recordar que la Academia Argentina de Letras, su estatuto de 1931, en su segundo párrafo, dentro del artículo primero, el segundo apartado, fija como uno de los objetivos de la Academia estimular los múltiples aspectos de la creación literaria como elementos esenciales de la cultura argentina. Y es en ese sentido, con ese propósito, que se otorgan los premios literarios, que en este caso corresponden al género narrativa en el bienio 2014-2016. No soy yo quien hable de Daniel Queve, pero simplemente destaco en principio la juventud de este autor. El hecho de que una página muy leída como Infobae, en el momento en que se dio a conocer la noticia, hizo una afirmación muy halagüeña, dijo: para muchos el mejor escritor de su generación. Y una segunda afirmación que creo halaga, pero también abruma, o seguramente abrumará al autor hoy premiado, porque dice: puede que su mejor libro aún no lo haya escrito, dado que permanece activo. Entiendo entonces que será otro joven, Pablo de Santis, puesto que entre ellos entiende, quien haya de hacer la semblanza de este premiado, a quien la Academia Argentina de Letras felicita en este acto de manera pública. Y nuevamente muchas gracias a ustedes por haberse hecho presentes. Buenas tardes. Bueno, le agradecemos a nuestro presidente sus referencias a nuestra juventud, que son muy relativas. Bueno, es un gran placer hablar de esta novela, El Absoluto, no solo porque es una fiesta de la imaginación, sino por el valor que tiene toda la obra de Daniel Queve. Desde su primera novela, Arnulfo, Los infortunios de un príncipe, que publicó en Ediciones de la Flor, recién nos estábamos conversando, y recordar esos tiempos, y el entusiasmo del editor Daniel Divinsky, que fue el que lo publicó. Desde esos tiempos, Queve construyó con reflexión y desparpajo uno de los universos más seductores de la literatura argentina. Hay un cuento folclórico norteamericano
que recoge o inventa el escritor John Crowley en una de sus novelas, Egipto, que cuenta la historia de un viajante de comercio que se despide de su esposa porque debe viajar a una ciudad lejana. A mitad de camino lo sorprende una tormenta tan fuerte que debe buscar refugio en un granero. Y cuando está ahí, se tiende a dormir en el granero a la espera de que la cosa mejore, oye entre sueños a conversar a dos gatos. Y uno le dice a otro: ¿te enteraste de las noticias? Bugalón, el rey de los gatos, ha muerto. La tormenta pasa, el viajero cumple con su misión, vuelve a su casa, le cuenta a su esposa su extraña experiencia. Entonces el gato del hogar da un salto, dice: entonces soy el nuevo rey de los gatos, y escapa por una ventana. Los gatos, según el cuento que encuentra Crowley, tenían una historia secreta. También eso es lo que nos cuenta el absoluto, la historia secreta del mundo. Nos cuenta la historia de una familia imaginaria, los de Yuskin, cuyos integrantes son asediados por la genialidad, por las catástrofes y los prodigios. Al leer las páginas de la novela nos enteramos de la verdadera historia de las revoluciones del siglo XX, la verdadera historia de la música de los 2 últimos siglos. Ya desde su primera novela, Arnulfo, Los infortunios de un príncipe, Gebel eligió una literatura que encuentra en la imaginación su realidad, una literatura que encuentra en la imaginación su realidad y en la autenticidad en el artificio. El absoluto pertenece a la familia de edificios verbales que conforman Pálido Fuego, de Nabokov, La vida e instrucciones de uso, de Perec, o, más cerca en el tiempo, La casa de hojas, de Mark Danielewski. El absoluto habla del mundo no a través de referencias a la realidad, sino a través de las simetrías internas de la obra, del modo como cada episodio tiene su eco en otros, o el modo como las teorías estallan en el interior de la ficción. Las 2 primeras novelas de Daniel Gebel, Arnulfo, Los infortunios de un príncipe y La perla del emperador, que ganó el premio MC, eran ya exploraciones de la novela de aventuras y el mundo de la leyenda. Luego, a partir de Los elementales, sus historias tomaron como punto de partida una realidad cercana, para escapar a las pocas páginas rumbo a la literatura fantástica, la ciencia ficción o la pesadilla. En Los elementales, como luego en El perseguido, ya aparecen filósofos o sabios locos, que anticipan la proliferación de teorías del absoluto. En otras novelas de Daniel, la fantasía es más cerrada, oscura, inquietante. Y hay sobre todo 2 novelas con nombres de mujeres o que se refieren a mujeres. Una es Matilde, cuyo protagonista confunde los pensamientos con la realidad. Y este protagonista ordena erigir, en homenaje a la mujer del título, una torre siniestra, un monumento fúnebre que reclama un cuerpo. Y yo creo que esta idea de esta construcción que domina completamente esta novela también es algo que anticipa esa desmesura que hay en el absoluto. Otro acercamiento a lo fantástico es Ella, que ese es el título de la novela, que comienza con una novela realista. Un matrimonio con 3 hijos se instala en un barrio privado de la zona norte, admirado por la eficacia de los sistemas de vigilancia. Pero a pesar de esa utopía de una vida sin peligros, el riesgo se hace presente. Y a partir del viaje del marido a Oriente, un Japón fantasmal comienza a echar su sombra sobre la vida de la pareja. Hasta un final que es una de las páginas más terribles de la obra de Daniel Gebel, y lo volví a leer para esta ocasión y realmente me volvió esa impresión que me había causado ese final la primera vez que había leído el libro. Lo absoluto está definido por 2 fuerzas opuestas. La primera es la explosión imaginativa, que lleva a la acumulación de personajes, de situaciones, de teorías, y que nos pasea por el mundo y por las convulsiones de la historia. La otra es el plan, aquello que da a estas vidas una estructura. Ese plan bien podría estar simbolizado por el árbol genealógico, que pone orden en los parentescos y orden en la novela, ¿no? El árbol genealógico es muy importante porque la novela va siguiendo realmente las vidas de los integrantes
de esta familia en orden, y realmente esa estructura que propone el árbol genealógico contrasta con la desmesura total y el desborde imaginativo de la novela. Recién le comentaba a Daniel que leí el primer texto de su pluma antes de conocerlo, y mucho antes de que él publicara su primer libro, que fue Arnulfo. Yo recién entraba en la facultad cuando una compañera me pasó unas fotocopias casi legibles. El habitante de esas páginas era un pianista que tocaba en funciones de cine en teatros de provincia. El personaje era, o hacía alusión, a Feliberto Hernández. Eso lo sé porque en ese momento me lo dijeron, pero era un escritor que yo entonces no conocía ni de nombre. Yo no sé si Daniel se va a acordar de ese cuento. ¿Sí? En el absoluto, Goebel vuelve, tantos años después, a imaginar una relación entre música y narración como ocurría en ese cuento temprano. Pero lo que entonces era una melodía tímida, ejecutada en un entreacto, ahora es una sinfonía extravagante, un árbol genealógico musical, una historia secreta del mundo. Muchas gracias. Procedemos ahora a hacer la entrega y después le daremos la palabra a nuestro premiado. Hacemos la entrega del diploma. Que confesar una pequeña consternación por el hecho de ser efectivamente yo el premiado, porque mi última experiencia con un premio fue hace unos años en la entrega de los premios Clarín, donde yo concursé, y yo sospechaba no haber ganado, entonces fui a la entrega de los premios, era uno de los finalistas, y me quedé afuera. Había una pantalla de televisión, había muchas bebidas amables y picadas agradables, y transmitían la entrega de los premios por televisión. Yo sabía que no había ganado porque había olisqueado por ahí y conocía a un par de personas en Clarín, me habían dicho el nombre de la persona ganadora. Y en un momento estoy conversando con una persona, ya con la tercera copa, celebrando el triunfo de otra persona, y de golpe el locutor dice, había una pantalla de televisión, y el locutor dice, el ganador es Daniel Goebel. Yo entré, pensé, era un pequeño truco de mis amigos para ocultarme el momento de la revelación de mi nombre, y que yo entre contento. Ingreso a la sala, voy, saludo, agradezco, dedico el premio a la memoria de un par de autores amigos fallecidos, y veo que la gente empieza a mirarme, y entonces miro que no estaba aquí, no sé qué más, digo, ¿y ahora qué hago? Me dice, anda que no se pregunta por ahí. Digo, qué raro. Bajo y me entrevista a una chica y me dice, ¿qué sentís al haber sacado la tercera mención? Y yo digo, no, gané el primer premio. Digo, si lo dijeron la atención, el ganador es Daniel Goebel. No, ganaste la tercera mención, o la segunda, no me acuerdo. Digo, no puede ser. Y me dice, pero es muy importante ganar una tercera mención. Le digo, querida, acabo de dedicar en público un premio que no gané a personas, es un bochorno. Y salgo de ahí, y yo le había prometido a mi hija que me iba a llevar un premio, y se lo muestro y le digo, ¿viste, hijita, que me iba a llevar un premio? Es linda la caja de terciopelo negra. Me dice, es azul, papá, es azul. Así que hasta este momento sospeché de la posibilidad de que me dijeran, no, viniste a celebrar la entrega del premio, por ejemplo, a Echeverría Caparrós.
Pero como el evento sigue y sigo estando, en realidad debo sospechar que efectivamente se han equivocado o se han acertado entregándome este honroso premio, que además agradezco porque no me presenté, digamos. Esa decisión ajena me parece mucho más celebrable que el circuito de aspiraciones negadas que constituyen siempre los premios, que son parecidos al loto, ¿no? O mandan 680 personas y gana una. Pero bueno, más allá de ese detalle, quería decir algo sobre el libro que no compita con las sabias palabras de Pablo. Efectivamente, es cierta la mención. Yo escribí a los 20 años ese cuento que Pablo leyó en los originales, el cuento sobre un pianista, y me parece que como dice la cita de Eliot, en el principio está el fin, y 40 años más tarde, 25 años más tarde, un tema inicial retorna complejo y ampliado. En este caso, la pequeña anécdota que da comienzo al absoluto es: yo había leído en las entrevistas a un escritor y a un actor que habían contado que habían pasado sus vacaciones en un pequeño viejo hotel de Villa Jardino, el hotel de la Asociación de Actores, y como un autor siempre un poco farsante, me había gustado la idea. El actor contó que en ese hotel había concebido a su segundo hijo, y el escritor contó que en ese hotel había concebido su nueva novela. Entonces yo me sentí completamente impulsado a pasar las vacaciones en aquel lugar. Bueno, fueron unos días bastante difíciles, llovía, no había ninguna posibilidad de intentar. Tengo solo una hija, y estoy muy contento con ella, así que y yo pensaba, fracasé, no voy a tener otro hijo, no voy a escribir otro libro, y casi llovía todo el tiempo, no se podía salir, yo no tenía auto, y entonces estaba encerrado en ese hotel. Y casi el último día sale el sol, y en ese momento entra al viejo hotel, esos hoteles mediterráneos donde todavía hay pianos, entra un señor que había tenido algún trastorno neurológico, algún problema, una ACV, que tocaba el piano y tenía un CD que combinaba Mozart con Waldo de los Ríos, y Waldo de los Ríos con Antonio Tarragorros, etcétera, etcétera. Hacía un popurrí y se pone a tocar el piano. Y termina su concierto módico, y yo alzo a mi hija en brazos, que tenía 1 año, y salgo a pasear por el jardín. Y en ese momento me aparece, como nunca antes, una especie de despliegue novelesco, en el cual yo siempre pienso en la novela como la historia del personaje, sus peripecias y su final cómico trágico, y acá me doy cuenta de la serie de peripecias que estoy imaginándole al personaje son tantas que no dan para una sola vida. Entonces inmediatamente se me organiza una genealogía. Escribo la novela, bueno, Pablo ya ha hablado de ella, adjudicándole más méritos de los que tiene, pero sí tengo que decir algo que puede parecer inmodesto, pero que es sincero, y es que yo nunca antes había tenido la impresión de que un libro, por más complicado que fuera para mí, más costoso, penoso o dichoso que fuera en el momento de escribirlo, que un libro me excediera. En este caso, yo tuve la impresión de que el libro que me había elegido no se correspondía con mis posibilidades intelectuales. Era un libro que me excedía claramente. Por lo tanto, tuve que trabajar durante 7 años para hacerme digno de ese regalo. Y es importante, me parece, sentir en algún momento que uno da todo lo que puede. Que fracasa en el intento porque
Cuando Pablo citó Pálido Fuego dije, bueno, qué genealogía, esa es una obra extraordinaria. Pero la sensación de darlo todo me parece que además que tiene que ver con una inscripción mucho más interesante y mucho más íntima, porque es cierto, el libro se organiza sobre orbes musicales, culturales, políticos, sociales, pero es básicamente, me parece, un libro que teje el modo en que se organiza un legado familiar, quiénes somos, cómo amamos a nuestros antecesores, cómo nos hacemos cargo de aquello que nos dejaron, cómo lo llevamos adelante y cómo a su vez nosotros dejamos ese legado con el cual nuestros sucesores pueden triunfar o fracasar relativamente. Pero me parece que en el fondo, más allá de cualquier asunto, escribí una novela sobre el amor y el amor en la familia. Es cierto, la historia es una historia de genios que modifican el curso de la humanidad sin que la humanidad lo perciba. Pero eso hasta diría que es la sucesión de fuegos artificiales. Creo que el sostén, para decirlo en términos rusos, es la tradición y la continuidad, la historia de un pueblo. Bueno, eso nada más. Gracias. De esta manera damos cierre a esta sesión de entrega y muchas gracias por la presencia de ustedes una vez más. Buenas noches.